Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga de una manera especial donde quiera que usted se encuentre. Que sea Dios obrando en su vida, que sea Dios guardándole si se dirige a su trabajo o ya va de su trabajo a su casa. Que una cobertura divina sea sobre usted. Y así que Dios venga guardando a su familia. En el nombre de Jesús y que pueda llegar con bien a donde se dirige. Y si aún está trabajando, que sea Dios guardándolo, que sea Dios teniendo el cuidado de usted. Hoy quiero compartir con ustedes un tema relacionado a la dependencia de Dios. Y he titulado exactamente de esa manera, la dependencia de Dios. Usted y yo necesitamos depender de Dios. Necesitamos tener esa comunión, esa relación con Él. Y tomando en cuenta eso, vamos a orar para que sea Dios quien nos ayude en este tiempo especial que tenemos, que sea Dios quien se mueva de una manera especial y damos gracias a Dios por Radio Melodía de Dios. Es una gran bendición esta radio, este ministerio y oramos para que Dios continúe prosperando en todo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por este tiempo especial, Señor, aquí en la radio. Gracias por este espacio que se nos permite, Dios. Pedimos que este tiempo sea un tiempo en el cual tú nos estés hablando, Señor, nos estés revelando tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, guarda a cada uno allí donde está viendo, Señor, este video. Guárdalo, Dios. Guárdalo. Obra de una manera especial. Si está pasando cualquiera que sea la dificultad, sé tú, Señor, dando esa fortaleza, ese consuelo. Cualquier enfermedad que pueda estar afectando la vida de mi hermano en el nombre de Jesús sea reprendida, sea atada y sea echada fuera. Fuera toda enfermedad. Tu palabra dice que por tus llagas, oh Cristo amado, fuimos nosotros curados. Así también oramos para que toda preocupación, toda angustia, toda ansiedad sea reprendida, sea atada, sea echada fuera. Que la paz tuya, Señor amado, que sobrepasa todo entendimiento, inunde la mente, el corazón de mi hermano, de mi hermana, que están en sintonía, Señor, de este programa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Y vamos a ver de qué manera encontramos aquí elementos importantes en la vida de Elías en cuanto a la oración. Dice la escritura, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. He titulado este mensaje La dependencia de Dios, porque vemos un hombre que está dependiendo de Dios, y yo quiero que veamos cuáles son los elementos que nos llevan a sostener esa verdad. Dice la escritura que Elías llega donde el rey Acab, que es el rey de Israel, que no es un rey para nada correcto. Es un rey que, seducido por su esposa Jezabel, ha hecho tantas cosas incorrectas delante de Dios. Y así ha extraviado al pueblo de Israel. Pero mire,
llega Elías delante de él y le dice, vive Jehová, Dios de Israel. Quiero que veamos y analicemos estas frases. Vive Jehová, dice el profeta Elías. En primer lugar, usted y yo debemos de estar convencidos que tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. Dios está vivo. Muchas veces vivimos como que si Dios no existiera, como que si Dios solo fuera un Dios de un libro o un Dios del cual escuchamos en una celebración, en una reunión. Pero no, Dios está vivo. Él es el juez de la tierra. Él es el creador del universo. Y un día vamos a estar delante de Él para dar cuentas. Eso debemos de tenerlo nosotros en nuestra mente y debemos de estar segurísimos que así es. Entonces Elías llega delante del rey y le dice, vive Jehová. Porque ya este pueblo se había desviado detrás de Baal. Habían profetas de Baal, de un dios pagano. Habían profetas que habían hecho desviar al pueblo. Entonces, en medio de toda esa crisis, aparece Elías y dice, quiero decirles que Jehová está vivo. Y yo quiero decirle a usted en esta hora, Dios está vivo. Dios está vivo. Usted no puede seguir viviendo como que si Dios no existiera. Usted no puede seguir viviendo refugiándose en una religión, creyendo que solamente es de asistir a la iglesia, que es de cantar bien o que es de predicar bien. Porque muchas veces estamos enfocándonos solamente en la membresía, pero como líderes a veces estamos perdidos. Y creo yo que si el líder está perdido, la cabeza está perdida, igual van a andar de perdido sus seguidores. Eso es lo que Jesús dijo. No puede un ciego guiar a otro ciego porque ambos caerán en el mismo hoyo. Y muchas veces como líderes estamos buscando o nuestra conveniencia o la conveniencia de aquellos que nos siguen. Debemos de entender que Dios está vivo en primer lugar. Y Elías llega delante del rey y le dice, vive Jehová. Y la siguiente frase es, Dios de Israel en cuya presencia estoy. Eso es tremendo. Y por eso he titulado La dependencia de Dios. Elías dice, Dios está vivo. Y quiero decirte que Dios está vivo porque yo he estado con Él. En cuya presencia estoy, dice. Si algo necesita la iglesia hoy, si algo necesitamos, es esa presencia de Dios, es ese acompañamiento de Dios. Elías está diciendo, Él está vivo porque yo estoy delante de Él. Ni siquiera dice, hoy estuve con Él, ayer estuve con Él, como nosotros hacemos, que estamos orando, hoy sí, mañana no, ¿verdad? Y como me decía una madre, un día de eso le decía al hijo, mira, vamos a ir a la iglesia. Y le decía, si el martes fui, ¿verdad? O sea, necesitamos nosotros de Dios cada día. Cada día necesitamos estarnos llenando de Él. Necesitamos que Él nos esté dando la guía necesaria a través de su Espíritu Santo, pero eso solamente va a suceder cuando le busquemos en oración. Entonces, Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Tremendo. Necesitamos buscar de Dios. Para que nuestras vidas cambien, necesitamos buscar de Dios. Para que los demás cambien, necesitamos buscar de Dios. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que muchas veces el problema no son los que nos rodean, el problema somos nosotros mismos. Dios nos ha dado dominio propio y a veces estamos nosotros pidiendo que aquel cambie para que no me siga amargando la vida, para que no me siga robando la paz. Solamente usted tiene que tomar la decisión de no perder la paz, de no perder la alegría, el gozo.
Olvídese de esa frase muchas veces que ha usado cuando ya está listo para salir a la iglesia, para ir a su reunión y algo sucede y usted dice, ya ves, ya me robaste el gozo, ya me robaste la paz, ya no voy, ¿para qué voy a ir? Mira lo que voy a hacer. No, usted lo está perdiendo, ese gozo, esa paz porque usted quiere. Dice la Escritura que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hago lo que yo quiero y me siento como yo quiero. Amén. Entonces, esto es bien interesante. Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Y mire lo que sigue diciendo, que no habrá rocío en estos años, ni lluvia, dice, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire qué tremendo esto. Y uno puede decir que abusivo es Elías. Pero no, no es abusivo. Lo que pasa es que conoce el corazón de Dios. Ha estado en el secreto de Dios. Quizás usted no lo ha notado antes, pero vea, dice que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra, dice Elías. Hasta que yo diga, va a llover. ¿Y por qué está diciendo hasta que yo diga, hasta que yo suelte la palabra? Porque la palabra de él es la palabra de Dios, porque ha conocido el corazón de Dios. Usted conoce los gustos de aquellos con quienes comparte. La esposa conoce los gustos del esposo. Los hijos conocen los gustos del padre y los padres igual conocen los gustos de los hijos, porque hay una comunión, porque hay una relación. Entonces, Elías conoce el corazón de Dios y se atreve a decir, no habrá lluvia. Dios quiere parar la lluvia y yo así lo estoy diciendo y va a llover hasta que yo lo diga, porque cuando yo lo diga es que Dios quiere que haya lluvia. Necesitamos conocer el corazón de Dios. Si nosotros estuviéramos en comunión con Dios como se debe, si conociésemos su corazón, nosotros no pecaríamos, nosotros no ofenderíamos a Dios, no ofenderíamos al prójimo, porque estamos conectados con Dios, pero vivimos así como vivía el pueblo de Israel en tiempos de los jueces. Cuando el juez moría, dice que el pueblo se disparaba y hacía cosas que a Dios no le agradaban. Ellos vivían sin autoridad, no había nadie que pusiera límites y así muchas veces nosotros estamos viviendo y estamos viviendo así no porque no conozcamos la palabra de Dios. Estamos viviendo así porque no nos hemos conectado con Dios. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es obedecer la palabra. Y nosotros obedecemos cuando amamos. Jesús dijo, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Pero ese amar no es solamente un canto, no es solamente una frase bonita. Ese amar tenemos que llevarlo a la acción. Yo amo a Dios porque no ofendo a Dios pecando, no ofendo a mi prójimo. Y a veces nosotros queremos separar a Dios del prójimo. Es que Dios sí, pero es que este no, no lo podemos separar. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es algo inseparable. No puedo decir yo que no amo a mi prójimo y sí amo a Dios, porque mi prójimo, quien quiera que sea, tiene la imagen de Dios. Y yo estoy rechazando la imagen de Dios por un lado, pero estoy diciendo, Dios te amo, pero no amo la imagen de Él. No podemos hacer eso. Entonces, cuando estamos conectados con Dios, nosotros sabemos qué es lo que a Dios le agrada y vamos a hacer exactamente eso. Entonces Elías está diciendo, Dios está vivo, yo estoy delante de Dios y no va a haber lluvia, sino hasta que yo diga una palabra con autoridad. Me gusta cuando la Escritura dice que aquellos hombres, aquellas personas que escuchaban a Jesús, decían, jamás habíamos visto que alguien hablara con tanta autoridad. Tremendo. Porque Jesús no solamente eran palabras, eran acciones. Gloria a Dios por eso.
Mire qué lindo esto. Dice el versículo 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y quiero que comencemos a notar aquí algunas cosas. Cuando usted y yo dependemos de Dios, vamos a ser siempre obedientes y no vamos a discutir con Dios. Dios ha enviado a Elías a decirle, anda a decirle a Acab que no va a haber lluvia. Eso, hermanos, es como un juicio por el pecado, porque el pueblo se ha desviado. Y Elías dice, yo voy a ir, y Elías va. Pero mire qué tremendo que en el versículo 3 Dios le está diciendo, mira, te vas a apartar y te vas a ir a esconder al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y uno dice, bueno, pero Dios lo ha enviado. Y Elías es un hombre que su palabra tiene respaldo de Dios. Pero ¿por qué Dios le está diciendo que se esconda? Mire, hermano, a veces nosotros no tenemos que comenzar a razonar lo que Dios nos está diciendo. Solamente tenemos que obedecer. Porque en nuestro razonamiento nosotros vamos a pensar como hombres y eso nos va a apartar de la voluntad de Dios. Dios muchas veces actuó y ha actuado fuera de la razón humana. Llega un ciego delante de Jesús que quiere recobrar la vista y lo que Jesús hace es que escupe en el suelo, agarra lodo y le unta en los ojos. Y uno dice, pero ¿y qué de lógica tiene eso? El hombre ya está dañado de su vista y le están poniendo lodo, lo están ensuciando más, le puede dar una infección, pero no, allí Dios opera una sanidad. Entonces Dios es un Dios que actúa fuera de la lógica muchas veces. Usted y yo solamente tenemos que ser obedientes y ahí es donde fallamos. Y ahí es donde fallan muchas veces los jóvenes. Cuando andan de novio, cuando andan de novia y uno les dice, mira, tené cuidado con ese muchacho. Y uno lo que está haciendo es tratar de guardarle, pero a veces los muchachos, no, que usted no lo conoce, que vos no lo conoce, que es bien cabal, que es aquí, que es allá, y allí se dejan ir hasta que se van a dar, como decimos en buen salvadoreño, en las narices o en los dientes. ¿Por qué? Porque no escucharon un consejo. Y así nos sucede a nosotros cuando no escuchamos a Dios. Vamos al fracaso porque queremos razonar, porque estamos discutiendo con Dios en vez de obedecer. Entonces Dios le dice a Elías, mira, te vas a ir y te vas a esconder. Y mire, y dice el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¡Qué tremendo! Primero Dios le está diciendo que se esconda. Segundo le está diciendo que Él va a enviar cuervos para que le den de comer. ¿Qué le parece a usted? A lo mejor Elías pues podía esperar otra cosa. Ahí he preparado a alguien que te va a llevar de comer. Una persona, pero no cuervos, le dice, te van a llevar de comer. Mire, hermano, para que Dios lo bendiga a usted, Dios usa diferentes métodos. Y usted ni se imagina los métodos que Dios va a usar. Pero quiero decirle, Dios siempre le va a proveer. Dios siempre lo va a bendecir. Dios nunca lo va a abandonar. Dios nunca lo ha dejado y nunca lo va a dejar. Y dice aquí, mira el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Obediencia. Somos obedientes cuando tenemos una relación cercana con Dios. No andamos discutiendo, solo decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Como le dijo Saulo de Tarso, cuando el Señor lo derribó a tierra y se dio cuenta que era Jesús, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa debería de ser nuestra actitud. Señor, ¿qué quieres que haga? Hermanos, a veces nos vamos a ver nosotros en situaciones como todos los demás se ven. Porque usted y yo lo que tenemos de especial es la imagen de Dios restaurada. Pero estamos en
el mismo mundo, nos movemos en el mismo ambiente, solo que nuestra mentalidad es diferente o por lo menos debería de ser diferente. Pero mire, a veces nuestra vida va a correr peligro. Y eso es lo que está sucediendo con Elías. Dios le está diciendo, mira, te vas a ir y te vas a esconder en el arroyo y yo allí voy a ver de qué manera te sustento, te alimento. Porque lo que Elías acaba de hacer es que se ha puesto delante del rey y le ha dicho, mira, no va a haber lluvia. ¿Y cómo cree usted que iba a reaccionar la gente al darse cuenta que Elías había dado una palabra, aunque fuera de parte de Dios? Pero esto iba a llevar a este pueblo, hermano, a una situación muy difícil. En algún momento podían decir, mira, vos dijiste que no iba a llover, mira, declarar que va a llover, y podían matarlo. Entonces Dios dice, mira, te voy a esconder, te voy a guardar. Dios usa sus métodos como Él quiere. Dios pudo haber dicho, mira, aquí vas a estar y te voy a hacer invisible, nadie te va a ver, mira, aquí voy a estar y como era en el huerto del Edén, voy a poner un ángel ahí que proteja con una espada. Pero no, Dios le dice, mira, te vas a ir y te vas a esconder y yo te voy a sustentar. Y mire cómo dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Siempre sea obediente a Dios. Pues se fue, dice, y vivió al arroyo, de Querit que está, y vivió en el arroyo Querit que está frente al Jordán. Allí vivió. Y yo quiero que veamos lo que sigue. Versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire, hermano, cuando estamos conectados con Dios, aprendemos a ser agradecidos. Ahí estaba Elías, comiendo pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. No había nada más. No le dijo Dios, te voy a enviar los cuervitos y te van a llevar una comida y te van a llevar un menú para que vos pidas qué es lo que querés comer. Amén. Como pueblo de Dios, a veces estamos buscando la comodidad, pero Dios quiere enseñarnos a que dependemos de Él y que seamos obedientes, que seamos sencillos, que seamos humildes. Creo que Dios muchas veces nos muestra pasajes como estos para que nos mantengamos en sencillez. Porque de repente cuando el Señor comienza a usarnos, comenzamos nosotros a sentir que somos muy especiales. Al grado que algunos hasta cobran por predicar. Algunos cobran por orar. Y hay gente que está muy preocupada. Va a venir el hermano, la hermana a orarme y no tengo que darle. ¿Y quién le ha dicho a usted que tiene que darle? ¿Y quién le ha dicho a ese hombre, a esa mujer que debe de cobrar por lo que hace? Si alguien le da de gracia, gloria a Dios por eso. Pero hay quienes que se atreven ya a poner cuotas. Eso es incorrecto. Y eso es porque se han apartado, se han desconectado de Dios. Y piensan que están haciendo lo correcto. Y piensan que son merecedores de algo. Usted y yo no somos merecedores de nada. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Y si Dios lo va a dar, Él va a usar sus medios. Pero no vamos a andarle imponiendo a la gente. No vamos a andar nosotros poniendo una cuota, cobrando por lo que hacemos. La obra es de Dios. Y en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, tenemos que servirle nosotros. No seamos despectivos. Hay pastores que son despectivos. Y aquel que no ofrenda lo ven con ojos de
de desprecio, porque no ofrenda, porque no diezma. Pero aquel ofrenda y diezma. Este es mi hermano. Y a ese lo levantamos y lo exaltamos. ¿Y por qué no exaltamos las cosas tan bien buenas que está haciendo aquel? Porque estamos cegados. Me gusta cuando la escritura dice: no aceptes soborno, porque el soborno corrompe el derecho. Y muchos pastores podemos estarnos dejando callar porque nos están dando. Tenga cuidado con eso. Usted y yo somos llamados a hacer lo correcto. Y deje de andar buscando dar soborno. Haga lo correcto, sea correcto. No crea que porque acalló la voz de una autoridad, usted está haciendo bien. Va al infierno si no hace lo correcto. Comience a ser correcto. Elías está escuchando, está obedeciendo a Dios y está aprendiendo en la sencillez. Es un profeta de Dios, es un hombre de Dios. Pero sabe que depende de la misericordia de Dios y tiene que ser obediente. Mire qué bueno esto. Allí estaba comiendo pan y carne, pan y carne, pan y carne. A veces quisiéramos vivir como reyes. ¿Verdad? Es que yo y hermano, quitémonos por favor ese concepto que tenemos como ministros, como pastores, como líderes, que somos dignos de que se nos sirva. Usted y yo somos llamados a servir, hermano. Somos llamados a servir. Y si usted no entiende eso, usted no entiende ni para qué el Señor lo ha llamado. Usted y yo no somos más que Jesús. Jesús dice que cuando el Padre le reveló que le había entregado todas las cosas en sus manos, agarró una manta, agarró un guacalito y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Entre más alto estamos en el reino de Dios, más somos llamados a servir. El que sirve, dijo Jesús, es más grande en el reino. Estamos nosotros trastornando, confundiendo la palabra de Dios. Somos llamados a servir. Somos llamados a vivir vidas sencillas. Y si Dios le concede vivir bien, gloria a Dios por eso, hermano. Dé gloria a Dios por eso, pero nunca vea de menos a nadie. Usted es el reflejo de Dios. Usted es el reflejo de Jesús. Eso es. Y mire, dice, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Me gusta esto, este pasaje, este versículo 7, porque dice que pasado unos días se secó el arroyo. Elías estuvo no un día, 2 días, estuvo muchos días escondido en el arroyo y comiendo pan y carne, recibiendo esa comida de los cuervos. Y el versículo 7 me gusta, porque dice que el río se secó. Hermano, el hecho de que usted y yo busquemos de Dios, el hecho de que usted y yo obedezcamos a Dios, no quiere decir que no vamos a pasar situaciones igual que los demás. Vamos a pasar las mismas situaciones. Pero cuando usted depende de Dios, usted entiende eso. Por eso es que me gusta cuando el salmista expresa: por poco resbalan mis pies, dice, porque tuve envidia de los impíos, de ver cómo ellos sin trabajar, sin tanta congoja, eran prosperados y estaban bien comidos, y yo obedeciendo no estaba tan bien. Pero me gusta cuando llega el salmista al punto que dice: hasta que entrando yo en la presencia de Dios, entendí el fin de ellos. E igual entendió dónde estaba su destino. Nos estamos amargando, nos estamos llenando de envidia, estamos criticando, no tenemos paz en nuestro corazón, porque no estamos teniendo comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, Dios nos revela su secreto.
y vamos a disfrutar el hecho de estar en su presencia y vamos a disfrutar el hacer su voluntad. Busque la comunión con Dios. Que podamos decir como el profeta Elías: Jehová vive, yo estoy delante de Dios, yo conozco lo que a Dios le agrada, yo sé lo que Dios quiere. Cada proyecto que nosotros emprendemos debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Cada cosa que hacemos debemos de hacerlo de la mejor manera, de una manera correcta, hermano. No nos apartemos de Dios. El apartarnos de Dios nos va a llevar a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, vamos a estar quizás algunas veces en peligro. Pero recuerde usted lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque allí Dios está para infundirnos aliento. Dios está con usted, Dios está conmigo. Dios es el que nos acompaña, pero muchas veces estamos actuando mal porque no nos hemos acercado a Él. Dios quiere tener comunión con usted y conmigo. Él quiere que nosotros vivamos en esa constante relación. Por eso Jesús dijo: oren sin cesar, oren sin cesar, oren bastante para que no caigan en tentación. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, le amamos a Él. Y mire, hay una sensibilidad en el corazón para no pecar, para no fallar. No vamos a caer en tentación, pero necesitamos estar con Él. Necesitamos descansar en Él. Haga un tiempo para orar. Yo concluyo con esto. Haga un tiempo para orar. Tome un tiempo, preferible en la mañana, en la madrugada si puede. Levántese de madrugada cuando todo está tranquilo y comience a hablar con Dios y comience a pedirle dirección a Dios. Dele gracias a Él. Algunos nos levantamos, salimos corriendo al trabajo, ni siquiera nos acordamos de agradecerle a Dios. Dios tiene que ser primero. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Orar por las mañanas, poner nuestro día en las manos de Dios, que sea Dios tomando el control de cualquier situación. Y le aseguro que si usted hace eso, aunque las cosas no le salgan del todo bien, pero se va a cumplir la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Doble sus rodillas por la mañana y dígale: Señor, gracias por este día. Señor, toma el control de mi vida. Líbrame de hacer cosas incorrectas. Líbrame de hacer aquello que no te agrada. Ayúdame para que pueda hacer buenas obras este día, para que tu nombre sea glorificado. Líbrame del enojo. Líbrame de la ira. Líbrame de estar gritando. Líbrame, Señor, de llenar mi corazón de amargura. Dios va a responder. Dios va a responder, porque así Él lo ha prometido. Quiero que le demos gracias al Señor en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a estar buscando esa comunión contigo. Ayúdanos a apartar un tiempo, Señor, por la mañana, por la madrugada, Señor, para hablar contigo, para escucharte, Dios. Que podamos escuchar, Señor, tu voz. Que podamos recibir esa dirección que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Perdónanos, Señor, cuando hemos estado viviendo como que si tú no estás vivo, como que si tú no existes en nuestras vidas, haciendo lo que pensamos, viviendo como queremos, Dios.
que podamos alinear nuestras vidas a tu voluntad, que podamos estar en tus secretos, Señor, que podamos darnos cuenta que solamente de esa manera nuestras vidas van a ser transformadas. Tu carácter, Señor, va a ser implantado, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos amar, anhelar, Señor, estar delante de ti. Como decía el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que el día, Señor, que salgamos de nuestra casa sin haber orado, no pueda haber esa tranquilidad hasta no clamarte y decirte, Señor, pongo en tus manos mi vida este día. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por cada cosa que tú permites, Señor, que suceda, porque sé que tú tienes el control. Que podamos desesperar, Señor. Que pueda haber un hambre, Señor, por conversar, por disfrutar de esa comunión. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Dios. Y quiero, Señor, tomar un tiempo para pedir que tu mano de misericordia sea sobre aquellos que están padeciendo, Señor. Cualquiera que sea la enfermedad, sea reprendida, sea atada y sea echada fuera en el nombre de Jesús. Que tú puedas traer sanidad, que tú puedas traer salud. Que tú puedas llevar, Señor, paz, tranquilidad a ese corazón angustiado, preocupado. En el nombre de Jesús. Dios, quiero orar por aquellos que han perdido seres amados a raíz, Señor, de esas tormentas que hemos estado pasando, Dios. Lleva consuelo, lleva fortaleza a esos corazones. Aquellos, Señor, que han tenido que salir de sus casas huyendo del peligro, cúbrelos con tu sangre preciosa. Y provee, Dios amado, usa, Señor, tus instrumentos para que puedan obtener siempre el alimento necesario. Pero sobre todo que te puedan reconocer a ti como Señor y Salvador en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga de una manera especial. Que sea Dios quien les continúe guardando, bendiciendo y prosperando en todo lo que emprendan. Quiero cerrar este tiempo solamente haciéndole un llamado. En primer lugar, para que lea la Biblia, conozca la voluntad de Dios. Segundo, busque al Señor en oración. Busque escuchar la voz de Dios. Busque esa guía que es tan necesaria para nuestras vidas. Y en tercer lugar, busque una iglesia donde se predique de Jesús para que pueda congregarse. En el nombre de Jesús le hago este llamado. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima si el Señor así lo permite.